Ciro Gómez Leiva, basta ya. Este prostiperiodista de Imagen Televisión debería estar en el bote por estar soltando noticias falsas a diestra y siniestra, atacando al gobierno de la Cuarta Transformación, aprovechándose de la crisis para defender al gobierno de Alfaro. Los que estamos informados del día a día, estamos al tanto de que el prostiperiodista Ciro Gómez Leiva es uno de los peores sicarios de la información, uno de los más peligrosos en nuestro país. Él miente sin pudor alguno y a cambio de unos pesos es capaz de defender a Javier Duarte, a Rosario Robles, a Genaro García Luna y a cualquier delincuente que le llegue al precio. Para muestra de ello, tenemos lo ocurrido en este caso, después de que se reveló que chamaquearon al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, increíblemente malinformó, culpando a López Obrador de un supuesto sabotaje. No te despegues, porque hoy vamos a ventanear a este cochino mentiroso que sin duda debería de terminar tras las rejas. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: Ciro Gómez Leiva debe de ir al bote, soltó información falsa para atacar al gobierno de López Obrador, aprovechándose de la crisis y para colmo para defender a Alfaro. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar este lamentable caso en el que Ciro Gómez Leiva se ha dedicado a despotricar, a echar mentiras falsas, a echar noticias falsas a diestra y siniestra. Pero me ando trabando mi lengua torpe. Pero bueno, hoy estoy sumamente indignado, estoy sumamente lleno de coraje por ver cómo Ciro Gómez Leiva un día sí y el otro también echa mentiras en contra de López Obrador, de la Cuarta Transformación y sobre todo aprovechándose de algo tan delicado como es la salud humana, la salud de los mexicanos. Y en un inicio publicó este tuit, salió en Televisión Nacional señalando: van 585 casos de enfermos en México, 100 más en 24 horas. Especialistas de Nuevo León aseguran que les han ordenado diagnosticar como neumonías atípicas casos de esta enfermedad mundial. Y en Jalisco, una farmacéutica canceló un pedido de 20,000 pruebas. ¿Alguien no quiere que la estadística crezca? Con esta pregunta que hace al final, está aventando de manera directa la bolita al gobierno de López Obrador y la Cuarta Transformación. Y todo esto porque precisamente en su video, que por cierto no podemos reproducir por derechos de autor, estaba señalando que México estaba prácticamente peor que todos. Esto desconociendo, ignorando los propios reconocimientos o felicitaciones que ha hecho la OMS o Organización Mundial de la Salud a los esfuerzos que ha tenido el país. Decía que estábamos casi a un pelito de rana de alcanzar a Italia. Uno mostraba sus estadísticas, las cuales están faltas no solamente de información y de documentación, sino también de seriedad de manera completa. De forma posterior, Ciro Gómez Leiva se aventó estas dos épicas mentiras. Por un lado, señalaba que se estaba ordenando a los médicos que clasificaran a los casos de esta enfermedad mundial como una neumonía típica. Dijo que no habían podido confirmar, pero que mañana iban a tener más información. Y ocurrió el día de mañana y resulta que no tuvo la información, no pudo documentar este bribón de 7 suelas quién había dado la orden, si era una dependencia estatal o federal, si era cierto qué médico estaba afirmando eso. Simplemente se le hizo muy fácil montarse en Televisión Nacional, echar mentiras a diestra y siniestra, cuando no es eso, no ha sido así el caso. Y por otra parte, también este bribón de 7 suelas estaba dando a entender que había sido el gobierno de López Obrador, por el tuit que acabamos de leer, por la propia declaración que hizo en su video, que el gobierno de la 4T había influido para que se cancelara esta orden de pruebas que había solicitado, que había comprado el gobierno de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro, con el fin de detectar de forma rápida si habían más casos. Este tipo de pruebas hemos reportado los youtubers que han sido un tremendo fiasco a nivel internacional. El propio gobierno de España
había sido no solamente víctima, no, gastó una fortuna comprando estas pruebas patito que a la hora de la hora tenían hasta un 70% de fallas. Así que por favor, gastar una millonada para unas pruebas patito, y mucho ojo, quién se las estaba vendiendo. Resulta que era una empresa que le estaba vendiendo a Enrique Alfaro, la cual tiene nexos con laboratorios PISA, están relacionadas, tienen estos similitud en socios, tienen estos vínculos sociales, comerciales entre una empresa y la otra. Así que no nos hagan el cuento que una vez que el propio gobierno de López Obrador ha ventaneado que Laboratorios PISA lucró con los chilpayates de cáncer, que no nos digan que ahora sí le están haciendo el favor al gobierno morenista. No tiene el sentido mínimo de lógica. La verdad es que fue el propio laboratorio quien le canceló venderle las pruebas a Enrique Alfaro por ver que estaban fallidas, que eran un fiasco. Algunas personas podrían decir, achis, los mariachis que usan chanclas y guaraches, pero Saúl, no le pongas atención, nadie le hace caso a Ciro Gómez Leiva. Desgraciadamente muchas personas no revisan la información como deberían y por eso cayeron víctimas de estas mentiras de Ciro Gómez Leiva. Podemos ver, por ejemplo, un usuario llamado Duque Aberdán, quien decía, y se empieza a destapar la cloaca, quieren tapar el sol con un dedo, tal cual la política del viejo PRI, del aquí no pasa nada, pero no contaban con la conciencia de la gente que ya despertaron y que no volverán a adormilarse. Esto le costará las elecciones del 2021 como pago a Morena. Vean nada más este usuario contestando directamente al comentario, a la publicación de Ciro Gómez Leiva. Cayó redondito en las mentiras de este prostiperiodista. Sin embargo, recuerden cómo algunos youtubers habíamos alertado, cómo algunos medios habían señalado que habían estas pruebas patito. Por eso Jalisco canceló pruebas masivas, los proveedores ya no contestan el teléfono, dice el gobernador. Enrique Alfaro dijo esta mañana que Jalisco había postergado las pruebas rápidas porque los proveedores desaparecieron. En todo el mundo se han dado casos de estafas. De acuerdo con Associated Press, los delincuentes han aprovechado la emergencia para engañar al público, incluso a gobiernos. No es claro que este sea el caso, pero al menos en España se ha tenido que cancelar y devolver pruebas rápidas porque las pruebas no sirven. En una entrevista con W Radio, Alfaro señaló que los proveedores les aseguraron que las pruebas estaban atoradas en la instancia aduanera para posteriormente no contestarles el teléfono. Ante dicha situación, el titular de Jalisco señaló que solo comprarían pruebas rápidas que estuvieran certificadas por organismos internacionales. Eso a fin de garantizar que los resultados no fueran falsos positivos como en España. Eso fue lo que señalaba Alfaro. Nosotros, muchos medios señalaron cómo precisamente España y también muchas personas habían caído víctimas de estas pruebas patito, las cuales quería vestirse de héroe Enrique Alfaro para decir, aquí sí estamos haciendo pruebas a todo el mundo, aunque no se necesiten. Total, con ánimos de construir o de fortalecer el miedo, hay que hacer. Ojo, no decimos que las personas no tomen los cuidados o las prevenciones señaladas por los científicos, por los expertos, por nuestras autoridades especialistas en materia de salud, pero ya de ahí a estar inventando sus cuentos chinos, ya de ahí de estarse apalancando políticamente con un cuento, con un teatrón como lo está haciendo Alfaro, como lo está alimentando Ciro Gómez Leiva, eso sí, no tiene nombre. Y miren, para ver cómo la gente reaccionó ante estos tremendos noticiones falsos de Ciro Gómez Leiva, en los que les dieron su tremendo toma la cachetón, no se pierdan cuáles fueron las reacciones. Vean, por ejemplo, este interesante comentario que decían, jajaja, ese Ciro, esas pruebas son patito, ¿de cuánto es el chayote que te está dando Alfaro? También le decían, achis, estoy en Nuevo León y en ningún noticiero dicen lo de reportar como neumonía. Es más, en ningún lado salió eso, otra vez queriendo crear pánico. ¡Wow! ¡Qué bueno que muchas personas están conscientes y son inteligentes! También decía este otro usuario, se canceló por la baja calidad de los mismos.
tienen poca sensibilidad esas pruebas rápidas. Hagan su trabajo, no estés de chayotero. Le dieron su periodicazo en la jetota. También tenemos este otro comentario que dicen: de verdad no puedo con el nivel de manipulación y arrastrados que son con tal de obedecer sus patrones. Bola de alarmistas, ni citas fuentes serias. Ya serás juzgado cuando sea el momento. El último comentario que quiero mostrarles es este de el señor Cobranza, el señor Morales, a quien le enviamos un saludo y que nos sigue y que dice: queremos la fuente, si no exigimos tu renuncia por tergiversar la información en épocas de crisis. Estás dañando la estabilidad nacional, creando pánico, y ese es el verdadero problema. Ciro Gómez Leiva está aprovechándose de un espectro nacional, de una frecuencia como es la televisión, la cual muchas personas que en situación de pobreza es lo único que pueden ver, la televisión, porque no tienen internet. De ahí la importancia a nosotros como ciudadanos de estar advirtiendo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que no crean estos cuentos chinos. Es sumamente grave que Ciro Gómez Leiva esté aprovechándose de esta crisis de salud a nivel mundial y que está obviamente repercutiendo fuertemente en nuestro país por el nivel de pobreza, por el nivel de infraestructura que nos dejaron los gobiernos peronistas, y que este desgraciado, por tal de generar rating, de hacerse la última coca del desierto, y así algunos políticos trepadores como Alfaro estén aprovechándose, estén financiándolo. Nos queda la duda y exigimos a Ciro Gómez Leiva no solamente que se disculpe, sino también que renuncie por estar mintiendo y estarse demostrando una y otra vez cuán golpeador es. Una cosa es que Ciro Gómez Leiva esté defendiendo a Rosario Robles, otra que esté defendiendo a Javier Duarte o a Emilio Lozoya o a cuanto pillo acostumbra a defender Ciro Gómez Leiva, pero de ahí a estar jugando con la información, con la salud de los mexicanos, eso es muy diferente, y no vamos a dejar de alzar la voz para pedir que se castigue, que se pueda encerrar, que se pueda meter al bote a este bribón de 7 suelas de Ciro Gómez Leiva por jugar con los mexicanos. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que Ciro debería ir al bote por estar jugando con los mexicanos? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Enorme vergüenza. Hoy platicaremos que los saqueadores, con el pretexto de la crisis de salud, prefirieron llevarse televisores y celulares en lugar de alimentos. Así como lo escuchan, solo en nuestro querido México mágico pasa esto. Resulta que grupos de delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera, se están organizando para ir a saquear a los supermercados y tiendas departamentales, bajo el pretexto de la crisis sanitaria que se está viviendo y que ha ocasionado la falta de algunos